Ok, qué bueno verles un domingo más, felices. Estamos, como decíamos, en la segunda parte de esta serie llamada Héroes. Permítanme saludar a todos los que están en los diferentes campus, allí en Barquisimeto, los que están en Panamá, si estás en República Dominicana, si estás a través del canal YouTube o quizás nos está escuchando en el audio. Estamos tan felices de que tú estés conectado. Y pensando en ser héroes, en el fondo todos deseamos profundamente que nuestra vida sea una contribución. Deseamos no solo venir a este mundo para consumir, sino que también queremos contribuir. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando salen estas grandes producciones de héroes, de DC o ahora de Marvel, las taquillas se agotan. Y la pregunta es, ¿qué atrae tanto a la gente de estas películas? ¿Qué nos atrae? En el fondo nosotros nos vemos proyectados en estos hombres y mujeres que actúan y que en esos personajes, en esos papeles. Y tú estás diciendo, wow, yo quiero contribuir. Yo quiero que mi vida contribuya en esta tierra. Piensen, las lápidas no son de cartón. Son de mármol, son de granito, son de bronce. ¿Alguna vez se preguntaron, ¿por qué las lápidas las hacen con material tan fuerte? Porque no queremos que nuestro nombre sea borrado de la faz de la tierra. Queremos pasar por este mundo y que alguien nos recuerde. Que nuestro nombre quede en la memoria de otros. En el fondo, nosotros queremos ser héroes. Y nosotros comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? Y un héroe no es alguien que piensa de sí mismo, wow, yo soy un héroe, definitivamente soy un héroe. Y nosotros la semana pasada respondimos algunas preguntas a la luz de las enseñanzas de Jesús, porque si vienes por primera vez quiero que tú entiendas, nosotros somos locos por Jesús. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué ese empeño en Jesús? Porque mira, si alguien muere y predice su propia muerte, resucita al tercer día y asciende a los cielos a la vista de más de 400 testigos, los cuales estuvieron dispuestos a morir diciendo, nosotros lo vimos. No vieron un espectro porque desayunaron con él en la playa. Si alguien hace lo que hizo Jesús, le creeríamos todo lo que diga y le seguiríamos hasta el final. Y es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Por eso, a la luz de las enseñanzas de Jesús, contestamos la siguiente pregunta, estas preguntas acerca de qué es un héroe. Y decíamos que las personas improbables son las más probables cuando de héroes se trata. Aquellos que son improbables, aquellas personas que ustedes ven, escuchan, ¿han leído alguna vez en una noticia que alguien rescató a otra persona y se convirtió en un héroe? ¿Han leído en alguna noticia que alguien entró en un lugar o que alguien salvó? Y hablábamos la semana pasada acerca de Anthony Burgos, el héroe de Parkland. Por cierto, esta semana leí en Instagram que él fue el que inauguró uno de los juegos de la selección de Venezuela. En fin, ¿por qué este muchacho fue declarado un héroe? Era tan improbable que él se convirtiera en un héroe. Y cuando yo veo hombres y mujeres que hacen actos heroicos, no son los que tienen más habilidades, los que hacen más cosas, son los más fuertes. Siempre serán los más improbables, y esa es una buena noticia para ti y para mí. Porque nos dice, yo puedo ser. Si se trata de improbables, quiere decir que tengo chance. Tengo posibilidades. Ahora, respondiendo a esa pregunta, ¿qué es un héroe? Entendamos, los héroes salvan el día. Los héroes salvan el día, ¿no es cierto? Cuando miras un héroe, tú dices, wow, salvó el día. Pero también veo que a veces salvan el planeta, lo que hace que ser un héroe sea inalcanzable para la mayoría de nosotros. ¿Cómo puede salvar el planeta? Costaría salvar el día, más aún el planeta. Entonces, si ese es el concepto de héroe, yo no entro en ese concepto. No tengo posibilidades. Así que Jesús, con una sola pregunta, no solo hizo alcanzable el estatus de héroe, sino que eliminó todas nuestras excusas para no alcanzarlo. Nadie puede decir, yo no puedo ser un héroe. Jesús, con una sola pregunta, dijo, no. Derrumbemos ese concepto de que salvan el día o que salvan el planeta que ustedes tienen.
Y vamos a hacerlo alcanzable para todos los seres humanos. Todos pueden llegar a ser héroes. Y esto no es solo para los cristianos. No es solo para los que vienen frecuentemente a una iglesia o los que se han unido a una organización. Vale la pena que tú te unas a una familia iglesia. Esa es la verdad. Pero lo que voy a hablar hoy nos incluye a todos, incluso a ti que me estás viendo a través del canal YouTube o que me estás escuchando a través de este audio. Te incluye a ti también. Esto es para todos. En cada nación, en cada etnia, en cada pueblo, es para todos, incluyendo en todas las generaciones. Y Jesús siempre estuvo enseñando, y ahí estaban los llamados fariseos o maestros de la ley. Y recuerden, en todas las épocas han existido religiosos que dicen de esta manera se debe hacer. Lo triste de ser un religioso es que comenzamos a juzgar a los demás que no viven como yo vivo y comienzo a llenarme de orgullo porque yo sí lo hago bien y los demás lo hacen mal. Y cuando yo veo a Jesús, Jesús no tenía ningún tipo de orgullo. Es más, Él creó el cielo, la tierra, todo lo que existe, hizo milagros, hizo tantas cosas, pero jamás veo en Él un espíritu de orgullo. Había tanta humildad, jamás juzgó a nadie. Y la religión, si algo nos ha afectado es que comenzamos a hacer juicios sobre las demás personas y comenzamos a vernos mejor nosotros mismos. Así que veamos qué ocurre. Un médico llamado Lucas registró una historia y en Lucas 10:25 nos dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una buena pregunta. En otras palabras, ¿qué hago para que mi vida sea trascendente? ¿Qué hago para que mi vida no termine simplemente aquí? Y Jesús sabía que detrás de esa pregunta estaba la verdadera pregunta. No sé quién se ha acercado a ustedes y les ha hecho una pregunta como diciendo: tengo un amigo. Y detrás de ese tengo un amigo está esa persona. ¿Sí? O alguien les hace una pregunta porque después que contesten esa viene la otra. Viene la otra. La mujer que siempre se excusaba ante su marido todas las noches: tengo dolor de cabeza hoy. Tengo dolor de cabeza hoy. Así que una noche el marido le dice: mira, aquí está la pastilla. ¿Y por qué? Entonces no tienes dolor de cabeza hoy, ¿verdad que no? Él se le adelantó. Preguntas que tienen verdaderas preguntas. Así que él, como sabía que había una pregunta, le responde con otra pregunta. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le dice. ¿Cómo la interpretas tú? En otras palabras, tú eres judío. Contigo se hizo un pacto, que fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Además, eres un experto. Dímelo y ambos lo sabremos. ¿Por qué me preguntas si tú lo sabes? Aquí la interpretación que le había dado el judío era un problema. Porque los judíos habían recibido un pacto que era para una nación y Jesús vino a hacer un nuevo pacto que es para todas las naciones. Y esto es algo muy importante que lo entiendan. Porque hablábamos en una de las series que una de las preguntas que trae más confusión a la gente es: ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y resulta que se van al pacto que Dios hizo con los judíos y tratan de responder cosas que no tienen nada que ver con el pacto que que Jesús hizo con el mundo a través del pacto que Dios hizo con Moisés y que no tiene nada que ver con nosotros. Y ese judío, él era del pacto antiguo y era un abogado experto en la ley y recita entonces en el verso 17, le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Anteriormente se le había hecho esta misma pregunta a Jesús y se le preguntó cuál era el mandamiento más grande y por supuesto que Jesús añadió que a ese mandamiento más grande, de ese mandamiento más grande había algo mucho más poderoso. Le dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo quiero que entiendan,
En los 10 grandes, en el top 10, no está ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ustedes buscan los 10 grandes, no aparece eso. Aparece ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Eso es lo que aparece, pero no aparecía a tu prójimo como a ti mismo. Eso se lo añade Jesús. Ahora, sí estaba en la ley, pero estaba por allá en un escrito muy escondido, por allá en Levítico, que es uno de los primeros 5 libros de Moisés llamado el Pentateuco. Y Jesús le añadió a eso. Y esto señaló un cambio de lo vertical a lo horizontal. En otras palabras, sí, para ustedes se les ha dicho, amen a Dios así, así, así. Oren mucho, canten mucho, lean mucho, hagan muchas cosas y así van a estar bien. Pero yo les digo algo, si ustedes dicen que aman a Dios y no tratan bien a la gente y no saludan a aquellos que no los saludan, y ustedes no son amables con aquellos que no son tan amables con ustedes, ustedes se engañan y ustedes mienten. Así que Él hizo un cambio poderoso. Y Jesús está diciendo, hey, agrégale a eso y a tu prójimo como a ti mismo, en la segunda parte del verso 27. Así que Jesús está mirando. Ahora, piensen en esto. Prójimo, ¿qué significa? Prójimo significa literalmente uno que está cerca. Y cuando tú miras en el anglosajón, en el inglés, la palabra prójimo, neighbor, significa vecino. Y así la traducen las Biblias en inglés. En español usamos vecino y prójimo. En inglés no hay diferencia. Vecino y prójimo es la misma palabra en inglés. Y eso es muy significativo para mí. Porque es como, wow, vecino. ¿Y quién está más cerca de mí que mi vecino? Vive al lado de mi casa. Pero Jesús le da un cambio a esto. Así que el vecino de un judío, ¿quién era? Otro judío. Porque entre los judíos no permitían que viviera alguien que no fuera judío. Cuidaban sus lugares. ¿Quién era el vecino de un judío? Otro judío. Así que este hombre va a responder muy fácilmente, y a tu prójimo como a ti mismo, como diciendo, claro, a los de mi nación, a los que se parecen a mí, a los que son como yo, pero no a los extranjeros. Estos que no viven como yo vivo y que no hacen lo que yo hago, a eso no me llamó a amar Dios. ¿Captan la idea? Este hombre entendía que al prójimo era alguien como él. Los fariseos excluyen a los judíos ordinarios e inmundos incluso. No se relacionan con eso. Pero los mandamientos más grandes de Jesús señalaron un cambio súper poderoso de la moral vertical. Yo tengo una relación con Dios, a la moral horizontal. Ahora tengo relación con otros seres humanos. Ahora tengo relación con el género humano. Es más, escúchenme, cuando ustedes miran a Jesús y cuando Jesús habla acerca de qué va a pasar cuando nos encontremos con Él, no va a haber ninguna evaluación acerca de cuánto tiempo oraste, cuántas canciones cantaste, cuántas veces fuiste a la iglesia. Esas evaluaciones no van a estar. Cuánto tiempo durabas cada día leyendo la Biblia. No va a haber ningún tipo de evaluación de esa. Una vez que te encuentres con Dios, esas preguntas no se te van a hacer. Solo te van a preguntar, cuéntame cuánto amaste a tu hermano, cuánto amaste al que estaba a tu lado, cuánto amaste al que estaba cerca de ti. Esa va a ser la pregunta. Ahora nosotros, los que venimos frecuentemente a la iglesia, y si tú no vienes frecuentemente a la iglesia, yo te voy a decir dónde está nuestro defecto. Nuestro defecto es que nosotros seguimos pensando que la evaluación está ahí. Y no hay evaluación ahí, entiendan, no hay evaluación. Ahora, ¿por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Y por qué hago todas estas cosas? Porque me ayudan a crecer para relacionarme mejor con mi prójimo. Pero si lo estoy haciendo y no me estoy relacionando mejor con mi prójimo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. La evaluación siempre va a ser, tuve hambre y me diste de comer. Enfermo estuvo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste allí. La evaluación siempre va a ser cómo actuaste con el que estaba cerca de ti. Así que nosotros miramos y Jesús comienza a relatar una historia
Una historia muy poderosa. Y necesito que vayas atrás a donde está Levítico. Y aquí ve que Jesús toma un versículo y dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en la ley, en el pacto que había hecho el judío. Por eso el judío dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque él se está agarrando hermanos israelitas. Él dice fácil: yo solo tengo que amar a mis hermanos israelitas. Y el templo era el centro del culto, de lo que cuando ellos mostraban amar a Dios, ese era su centro. Y veamos entonces lo que sigue diciendo. Dice: ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el abogado sabía acerca de los grandes mandamientos, y él sonrió y respondió ahora, ¿qué dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que él está diciendo: yo estoy bien, porque yo a mis hermanos judíos los quiero mucho, los amo muy bien. Yo estoy muy bien allí. Yo estoy muy bien. Pero la pregunta es: ¿y ahora qué responde Jesús a esto? Viene la verdadera pregunta. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Le dijo: diste en el clavo. Me encanta, diste en el clavo. Y Jesús se vuelve para irse. Pero solo con judíos es la pregunta que ahora quedaba en el ambiente. Ya va, esto de prójimo solo nos relaciona a nosotros. ¿Cuánto amor se requiere de mí? Y sus preguntas pueden haber sido diseñadas para forzar a Jesús a que exprese claramente que no había que no había diferencia entre judíos y no judíos. Y escúchame, si Jesús hubiese dicho eso, lo apedrearían, porque ellos eran el pueblo de Dios, no lo olviden. Así que había una pregunta muy sutil detrás de todo esto. ¿Qué estaba insinuando Jesús? Que amaremos a los que no pertenecen al pueblo de Dios, los vamos a colocar en el mismo nivel. Y veamos qué sigue diciendo en el verso 29. Pero él quería justificarse. ¿Quién? El maestro de la ley. Quería justificarse a sí mismo. Así que le preguntó a Jesús, y ahora viene la pregunta detrás de la pregunta, y veamos lo que sigue diciendo. ¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Y quién es mi prójimo? Lo que le estaba diciendo: ¿cuál es la cantidad mínima de amor al judío requerido? Sí, yo voy a amar a mis vecinos judíos, ellos son como yo, pero ¿cuál es la cantidad de amor mínimo requerido? Entonces Jesús no contestó su pregunta, sino que respondió a la pregunta que el abogado le había preguntado. Y realmente lo que le dijo es: ¿cómo se ve el amor al prójimo? ¿Cómo luce el amor al prójimo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Eso es lo que él está preguntando. Si yo pudiese ver el amor al prójimo, ¿cómo se ve? Y en este momento Jesús se lanza la parábola más desalentadora, más cambiante de paradigmas de todas. Y de esta manera mostró que vendría un nuevo pacto y un pacto mejor. Jesús estaba adelantando, si está diciendo: ¿saben qué? Ustedes creen que esta es la nación y la única nación. ¿Saben que viene un pacto nuevo, viene un pacto mejor, y van a tener que cambiar ya el concepto de esto de prójimo, o cercano, o vecino, o mi pana, o mi cuña, o lo que fuera, o el primo? Cambien ese concepto. Un nuevo pacto, un pacto que es menos complicado pero más exigente. ¿Lo pueden decir conmigo? Menos complicado pero más exigente. Menos complicado pero más exigente. Y escúchenme, aquí hay una referencia para quienes creen que dar un porcentaje tiene que ver con bajar mi nivel, y es todo lo contrario. Ser generoso en el nuevo pacto demanda más que en la ley. Y les voy a mostrar ahora por qué digo lo que estoy diciendo. Porque hay muchos que han confundido: o sea que ya, bueno, yo decido. Sí, tú decides. Pero eso sí,
Cuídate porque este es menos complicado, pero es más exigente. Porque viene del corazón. Evalúa el corazón. Lucas 10:30. Jesús respondió, aquí comienza la parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y Jesús está diciendo, o el judío está pensando, el maestro de la ley, no estábamos hablando de vecinos, de prójimos. Jerusalén a Jericó es una distancia de 3,300 pies, en 17 millas, montañoso, rocoso. Ya va, ¿para dónde me estás llevando? Sí. Él estaba caminando, bajó de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones. Y dice, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y no sé cuántos han leído la historia, pero dice que pasaron dos religiosos, un sacerdote primeramente, y vio al hombre medio muerto en el camino y pasó de largo. Él estaba muy apurado. Recuerden esto. ¿Cómo veían los judíos la vida eterna? Mi relación ¿con quién? Con Dios. Así que si la relación era con Dios y el tipo estaba medio muerto y él iba al templo, ¿cuál era la prioridad? ¿Atender al hombre o ir al templo? Ir al templo. Y esto plantea una pregunta para mí. ¿Cuántas veces yo he creído que como la prioridad es Dios, me tengo que olvidar de mi prójimo? Y no me doy cuenta que Dios va a evaluar mi amor por Él por cómo yo estoy interesado en el prójimo. Escúchenme, un día se presentarán delante de Dios. ¿Usaste a la gente? ¿Manipulaste a las personas? ¿Viviste para tus propios intereses? Si algo está enseñando este mundo, si algo enseña el mundo de los negocios, si algo enseña incluso las organizaciones es: ama las cosas y usa a la gente. Jesús nos enseñó, ama a la gente y usa las cosas, pero nunca uses a la gente. Nunca uses a la gente. Ahora, yo sé que esto pareciera fácil. El asunto es que hay momentos donde provoca usar a la gente. Y les diré cuándo te beneficia. ¿Sí o no? Cuando te beneficia. Y esos dos religiosos pasaron, el sacerdote y el levita, que era el estudiante, el que iba a recibir la clase del sacerdote. Vamos a estar claros, piensen en esto. Estos religiosos están pensando, lo dejaron medio muerto. Bueno, quizá no se lo merecía, quizá pecó, quizá hizo algo malo. Y cuando vemos gente en necesidad, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Por algo está pidiendo, por algo. ¿Y saben en qué nos convierte eso? En simples religiosos. Por algo le va mal. Wow, qué fácil es juzgar, ¿no? Por algo le pasó. No amaron ni siquiera a su prójimo judío. Y al no amarlo, no amaban entonces a Dios. No amaban a Dios. Así que ellos hicieron esto. ¿Y cuántos de ustedes han oído hablar del buen samaritano? Es un modismo. Se paró un buen samaritano y llegó un buen samaritano. Cada vez que decimos buen samaritano, estamos refiriéndonos a Jesús, porque Jesús, ese modismo de buen samaritano, lo aplicó él. Y vamos a lo que sigue diciendo, pero un samaritano. Escúchenme, esto le da un giro tremendo a la historia, porque los samaritanos, ¿quiénes eran? Eran los vecinos de los judíos y ellos veían a los samaritanos como gente mala, perversa. Recuerden que los israelitas se habían dividido y habían dos grupos, los samaritanos y los judíos. Y los samaritanos venían del pueblo de Israel, pero como ellos habían adorado ídolos en la antigüedad, habían sido execrados por los judíos y no tenían derecho de entrar al templo. Así que cada vez que pensaban en alguien malo, pensaban en un samaritano. Es más, la peor ofensa entre los judíos, cuando un judío le quería hacer un insulto a su hermano judío, le decía samaritano. ¿Entienden? Samaritano. Y hay 20,000 maneras de insultarse entre las culturas. En otras palabras, cuando menospreciamos muchas veces a los vecinos. En otras palabras, venezolanos siempre creían que los colombianos, cuidado con los colombianos, colombiano, ecuatorianos, peruanos, pero ahí así siempre estábamos degradando al vecino.
Porque siempre se instaura un tipo de racismo institucional, y este era el racismo entre ellos, y mucha de la audiencia de Jesús asumieron que los samaritanos estaban detrás de ese robo incluso. Cuando Jesús comenzó y lo robaron, eso fue seguro un samaritano. Pero luego cuando dice, pero un samaritano, ellos dicen, no creo. Yo no creo que vaya a convertir a un samaritano en el héroe de esta historia, no creo. Pero Jesús lo hace. Y veamos lo que sigue diciendo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viendo lo que hizo, se compadeció de él. Y Jesús lo lleva una milla extra y dice todo lo que este samaritano hace. Y ellos están pensando, Jesús, tú nos estás tomando el pelo. ¿Por qué estás haciendo un samaritano el héroe? Jesús, es que no sabes que los samaritanos son gente mala, que nacieron con maldad en su corazón, que ya por el hecho de ser samaritanos hay que cuidarse de ellos. Y este samaritano no solo tuvo lástima de este hombre, veamos lo que hace. Dice, pero un samaritano, ¿verdad? Bien, se compadeció, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea que él iba a ir a pie. Y lo llevó a un alojamiento. Y no solo lo llevó, sino que lo cuidó. Ahora, pocos en la audiencia de Jesús harían algo así por un samaritano. Pero ahora era un samaritano haciéndolo por uno de sus hermanos. Y ningún samaritano que hubiera conocido mostraría ese nivel de preocupación por un judío. No se hablaban, mucho menos lo tocaría. Pero este no solo lo tocó, sino que lo vendó, le curó. Porque un judío no tocaba a alguien que no fuera judío. Se contaminaba. Se contaminaba. Imagínense, el tema era un tema muy complicado. Le cura las heridas, lo venda, lo carga, lo coloca sobre la cabalgadura. ¿Y qué más hace? Oh, esto es extremo. Al día siguiente, ya va. No, Jesús, tú estás loco. ¿Qué? Realmente esperaba que ellos pasaran una noche, toda la noche cuidando a un judío. ¿Que un samaritano haría eso? Cuidar toda la noche a un judío. ¿Y qué más sigue diciendo? Sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y eso fue muy exagerado. Eso sí fue, eso llegó al extremo. O sea, dejó la tarjeta de crédito. Ahí está, todo lo carga ahí. Pero no solo eso, él iba a regresar. O sea, tú vas a regresar. Pero si ni conoces al hombre, vas a regresar. Y nos preguntamos, ¿quién haría eso? ¿Entienden cómo el nuevo pacto es menos complicado, pero siempre va a ser más generoso? Es menos complicado, pero es más generoso. Es menos complicado, pero más abundante, porque tiene que ver con el corazón. Ya no tiene que ver con el checklist. Cumplí. Y si no vienen a la iglesia, le diré cómo somos los cristianos. Nos levantamos y oramos. Señor, gracias por este día. Amén. Checklist, oración de matutina. Luego nos llega una lectura, la leemos. Ya hice la lectura, Señor, checklist. Luego entonces venimos con los niños, oremos por el desayuno. Todos oremos. Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Checklist. Y así vamos. ¿Tú crees que de verdad es por checklist? ¿Crees que es por checklist? Imagínate que mi vida fuera por checklist con mi esposa. Ya te di el beso en la mañana, ¿viste? Un abracito, ya hice un abracito, son 7 al día, ya llevas 1. Vamos, si algo quiere una mujer es ser abrazada y besada, pero que te salga. ¿Sí o no? No por checklist. ¿Tú crees que Dios es tonto? Que va checklist, sí, ¿cuántos puntos lleva Pedro? No, ya se lleva 1000. ¿Ah? No llevas nada, o sea, si no hay aquí, es menos complicado, es más generoso, es menos complicado, más abundante. ¿Qué está haciendo Jesús? Veamos, Jesús redefine al prójimo, es lo primero que hace en esta parábola. Ya les está diciendo, no es tu vecino. Lo segundo, lo establece para todos, no es para un grupo, es para todos. Lo tercero, en cada nación.
No importa si es samaritano, no importa si es judío, no importa quién sea, escúchame. No sé cuál será en tu cultura. Si es, ¿a quién tienes tú étnicamente como tú? Cuidado, que ese es afroamericano, mosca, es puertorriqueño, mosca, es dominicano, mosca, es venezolano, ¿a quién tienes tú como racismo institucional? Incluso lo enseñas a tus hijos y en tu casa. ¿Dónde está tu racismo institucional? No solo en cada nación, sino en cada generación. Desde este punto en adelante, nadie tendría la libertad de definir quién va a ser mi prójimo. Bueno, a partir de ahora yo defino quién va a ser mi prójimo, ¿ok? No es por ubicación. Delimitar al prójimo acerca de personas como yo. Mi prójimo son personas como yo. Yo creo en la química. Yo creo que hay gente con la que a mí me gusta pasar más tiempo que con otra gente. Es verdad. Pero Jesús no limitó que tú amaras incluso a aquellos con los que no te agrada tanto pasar tiempo. Jesús expandió al prójimo más allá de los límites de Judea y de Galilea, más allá de una sola etnia. Escuche, Jesús lo que hace es que lo extiende, amplió la definición de prójimo más allá de los límites de las escrituras judías, porque la escritura judía hablaba de tu vecino israelita. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que cuando yo dije aman a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, le estaba hablando de los israelitas solamente? No. Ahora lo hace con una pregunta perfectamente sincronizada y perfectamente entregada. Ahora es Jesús el que hace una pregunta que nos obliga a examinar nuestros corazones. Una pregunta que nos obliga a examinar nuestros prejuicios, nuestro desprecio por aquellos que no son por nosotros. Y esta pregunta es irritante, se los aseguro que es irritante, pero a la vez esta pregunta es una invitación y esta es la pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Lo pueden leer conmigo? A ver. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora yo te pregunto, porque tú me preguntaste, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora te estoy haciendo la pregunta a ti. Ahora, ¿cómo luce ser el prójimo? ¿Cuál de estos tres demostró ser el prójimo? La pregunta incompleta detrás de la pregunta. Lo que estaba preguntándole es, ¿cuál de los tres amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas al amar a un extraño como al mismo? Yo quiero que entiendan, tú demuestras que amas a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, solo y únicamente solo, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Si no, caes en la simple categoría de ser un religioso, pero jamás serás un héroe. Pero cuando tú comienzas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ese día realmente tú amas a Dios. En verdad. ¿Cuál de los tres trató como un extraño? Como un cercano al que era extraño. ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el héroe? Es la pregunta. La respuesta es el que vio la necesidad y la satisfizo. Ese es el héroe. ¿Quién es un héroe? El que ve una necesidad y la satisface. ¿Quién es el héroe? El que reconoció que había que hacer algo y lo hizo. El que reconoció que había que hacer un gasto y lo hizo. ¿Quién es el héroe? El que no habló de sí mismo. ¿Qué le responde el maestro de la ley? El que se compadeció de él. No había otra respuesta, ¿verdad? Contestó el experto en la ley. Ahora Jesús le da una orden y le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Sé el samaritano ahora tú. No hubo aplausos de la audiencia, hubo un silencio aturdidor. ¿Cómo es? No entiendo, Jesús, ¿cómo nos pides que seamos samaritanos? Sí, sean como ese samaritano. Algo había cambiado. Y la pregunta no es
¿Cuántos prójimos necesitas amar si no estás dispuesto a detenerte y amar al prójimo que necesita ser amado? ¿Estás dispuesto a detenerte y amar al prójimo que necesita ser amado? Pronto Jesús sería un prójimo para todos, en todas partes, en cada generación, porque moriría en la cruz y daría su vida no solo por su pueblo judío, sino por todo aquel que vivas en la faz de la tierra. Y se cumplieron las palabras de Juan que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? No amó a los judíos solamente, amó al mundo entero. ¿Y saben lo que Dios nos está diciendo? Amen al mundo entero y no solo amen a los que se parecen a ustedes. Amen al mundo entero y no solo amen a los que vienen a la iglesia como ustedes. Amen al mundo entero. Escúchame, y si vienen por primera vez a la iglesia, este desafío no es solo para quienes escuchaban a Jesús, es para ti y para mí. Jesús demostraría su amor inclinándose a vendar las heridas de todo el mundo, y le costaría más que el precio de 2 días o 2 noches en un motel. Le costaría la vida entera. Jesús es la mejor representación del buen samaritano. Lucas 10:36, no lo olviden. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿El que vio la necesidad y la satisfizo? ¿El que sabía el precio y lo pagó? ¿El que no habló de sí mismo a los demás? Ese es el que demostró ser el prójimo. ¿Cuál es la pregunta detrás de la pregunta? ¿Cuál de los 3 amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma y mente y fuerza al amar a un extraño como a sí mismo? La respuesta es la misma. El que vio la necesidad y la satisfizo. El que sabía el precio y lo pagó. Y aquel que no habló de sí mismo a los demás. Y les diré cuál es el desafío para nosotros. Lucas 10:37. Este es el desafío. Ve y haz tú lo mismo. Ahora ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la aplicación? Si ves una necesidad, satisfácela. Si hay un precio que pagar, págalo. Y no hables de ti a los demás por haberlo hecho. Y quiero que esta semana estén atentos. Va a haber necesidad que Dios quiere que solo ustedes satisfagan. Y les diré por qué. Porque solo ustedes la van a ver. Los demás la ven, pero no la observan como ustedes. No hacen nada. Amigos, si puedes satisfacer una necesidad, si puedes pagar el precio, eso es lo que hacen los héroes. Eso es lo que Jesús nos ordenó hacer. Tengo un amigo. Este es un hombre, un comerciante muy próspero. Yo no sabía su historia. Este hombre ha ayudado a nuestros campus, diferentes campus en las congregaciones de diferentes partes. Ha sido un donador muy importante para nosotros. Y un día fui con él a una actividad donde había un ministerio que se llama Compassion. Es un ministerio que nació hace años aquí en los Estados Unidos. Colocan fotos de niños y las personas eligen apadrinar a esos niños. Así que es poderosa su historia, porque él miró y vio Compassion y vio toda la foto y me dice: hey José, ven, ¿sabes que yo fui uno de estos niños? Y yo quedé aturdido. No. ¿Cómo que tú fuiste uno de esos niños? Yo no entendía lo que me estaba diciendo. Sí, un día colocaron mi foto aquí en los Estados Unidos. Hace 35 años atrás, mi mamá envió una foto. Alguien le dijo: envía la foto a Compassion. Yo no tenía con qué estudiar. Mi mamá prácticamente me crió sola. Pasábamos mucha hambre y mucha necesidad. Y un hombre tomó la foto y anotó mi nombre y le dijeron: vive en Colombia. Y ese hombre mensualmente a través de Compassion me envió ropa, pagó mis estudios, ayudó a mi familia. Un día viajó a Colombia y me dijo: yo soy tu padrino. Y hoy yo soy lo que soy gracias a ese hombre. Mi amigo se llama Alexander y me contó esa historia.
Su vida cambió. Y cuando me contó eso, yo dije, wow, tanto que podemos hacer, pero no lo hacemos. Lo vemos, pero no hacemos nada. Sabemos que hay que pagar un precio, pero no estamos dispuestos a pagarlo. Pero sin embargo, ¿cuántas veces hablamos tanto de nosotros? Y recuerdo que me dijo, ese hombre ya murió. Y el día que murió yo lo lloré como un padre. ¿Y sabes qué? Yo quiero ser como ese hombre fue conmigo. Tomó una foto, no sabía dónde estaba Compassion, se dirigió al mostrador y dijo, ahora yo quiero pagar por este niño. Y comenzó a hacer lo que un día hicieron por él. Tú puedes ser un héroe. Yo puedo ser un héroe. Todos podemos ser héroes. Cuando vemos una necesidad y hacemos algo. Cuando sabemos que hay un precio y lo pagamos. Y cuando no hablamos de nosotros mismos a los demás. Esta semana serás puesto a prueba. Así que abre tus ojos. ¿Qué tal si te colocas en pie? Ahí donde estás y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por lo que estás haciendo con nosotros, por lo que estás hablando a nuestras vidas, por lo que estás tomando en nuestros corazones. Gracias, porque hoy nos has desafiado, porque hoy nos has retado, porque hoy nos has movido. Señor, que veamos la necesidad y la suplamos, que dejemos de dar excusas. Dios, que aprendamos ya que lo que tú valoras no es tanto que te demostremos cuánto te amamos, sino que te amemos a través de cómo amamos a nuestro prójimo. Que todos hoy entendamos cuál es la manera de medir nuestro amor por ti, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta semana, Señor, sé que nos colocarás a prueba y vas a colocar necesidades donde tendremos que detenernos. Veremos una necesidad y ¿qué haremos? Veremos un precio y nos preguntaremos si lo pagaremos. Úsanos a nosotros, porque todos podemos ser héroes. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan y hagan lo mismo. No se pierdan la tercera parte de esta serie Héroes. Adiós, nos vemos.